Hola, aquí Garay. Yo sé que ya ha pasado mucho tiempo desde que salió Pokémon Leyenda ZA, pero he de decir que yo he estado jugándolo desde el día de salida, y tengo muchísimas cosas que decir sobre él. Es por eso que decidí hacer una reseña. Algo tarde, lo sé, pero hey, nunca es lo suficientemente tarde para hacerlo. Avisar que este video se hizo mucho antes de la salida de ese juego. No mencionaré nada de este porque para la fecha de escritura de este guión, es decir, el 28 de noviembre, todavía no se sabe mucho. Así que eso. Esta es la primera reseña que he hecho en toda mi vida, así que realmente estoy improvisando un poco. Voy a dividir esa reseña en lo que me gustó, lo que fue ok y lo que no me gustó. Cada punto lo explicaré a detalle y recuerden que todo lo que diré es mi opinión como fan de la saga. Y que no hay ningún problema si están en desacuerdo con algo que diga. Sin nada más que agregar, empecemos. Empezando con lo que me gustó, he de decir que el cast de personajes me pareció de lo más interesante. El que Corvo tenga una relación con Lysandre y que además lo respete, sabiendo aún las cosas que ha hecho, es algo, dentro de lo que cabe, minúsculo. Algo que realmente no vemos, pero que suma tanto al personaje. Corvo no es solamente un jefe de la mafia, es más que eso. Busca mantener la ciudad a salvo con métodos tal vez no tan convencionales. Kanari es una streamer, básicamente lo mismo que Iono. ¿Y cómo hablar de personajes importantes sin mencionar a los dos ex integrantes del Team Flare? De esto se daré profundidad un poco más adelante. Mi parte favorita del juego es como al final, cuando Ciudad Luminalia está en peligro de destrucción, absolutamente todos los personajes se unen para protegerla. Fue un momento muy bien logrado. En ningún momento se sintió forzado ni como un Deus Ex Machina. Desde toda esta parte del clímax del juego, resalto este momento donde los integrantes del Clan Corrosión hacen una escalera humana para que lleguemos al tope de un edificio. Es un momento que para nada me esperaba y mucho menos viniendo de alguien como Corvo. Además, sirve muy bien como simbolismo de cómo hasta los pobladores más tóxicos, por así decirlo, se unen por el bien mayor de la ciudad. De igual manera, he de decir que absolutamente todos tienen unos temazos de batalla, pero así temazos duros. Aunque el de Jacinthe está un poco sobrevalorado. No es la gran cosa, hay muchos mejores dentro del juego. Dejando eso de lado, he de decir que Leyenda Z tiene de los mejores personajes secundarios de la saga. Claramente ninguno es mejor que el cast de Pokémon Violeta, es decir, Arven, Penny y mi diosa Nemona, pero se acerca mucho. Definitivamente este punto fue de mis favoritos del juego. No puedo hablar de cosas que me gustaron sin mencionar el amplio apartado de personalización que este juego trae. Me gusta mucho cuando un juego da la libertad de hacer ver único mi personaje, y Pokémon Leyenda Z brilla precisamente por esto. Es algo menor, pero definitivamente una de las mejores cosas que este juego hizo. De las principales cosas por las que soy fanático de Pokémon es por su música, y Pokémon Leyenda Z resalta ampliamente en ese apartado. He de decir que no llega a superar al Arceus, pero eso es casi imposible de lograr. Aún con eso, este juego tiene unos santos temazos como el tema de combate de entrenador. El de Grisham y Grisel, y por supuesto el de L. También he de hablar del tema de Pokémon Salvaje. Me encanta cómo varía dependiendo de dónde te encuentres. Eso es algo que se empezó a usar en Pokémon Violeta, pero que lo sentí mucho mejor aquí. Y antes de pasar al siguiente punto, quisiera resaltar el tema de los amigos.
Me parece una locura lo que hicieron con este tema. Nunca creí que fueran capaces de superar el tema de Nemona en un futuro cercano. Pero adivinen qué, sí lo hicieron. Este es probablemente mi punto favorito del juego. Lo que hicieron al Team Flare genuinamente debería ser estudiado. En Pokémon X e Y, el Team Flare era un chiste. Realísticamente, debería haber sido tomado tan en serio como se hace con el equipo Galaxia. Es decir, en Pokémon Y, Lysandre literalmente quiere causar un genocidio. Esto para dejar solamente a lo que él considera bello en el mundo. Eso es casi igual de malo que Cyrus queriendo reiniciar el universo. Entrar de nuevo a los laboratorios del Team Flare, pero estando ahora abandonado, fue una experiencia que me dejó loco. De igual manera, verlos más a detalle realmente deja al Team Flare como un grupo mucho más organizado y sobre todo peligroso. Se puede sacar tanto del Team Flare con tan solo ver su guarida. Y los creadores pudieron haberse quedado ahí, pero no. Añadieron dos personajes nuevos, Grisham y Grisel, prodigios del Team Flare que eran jóvenes cuando ese desapareció. Aún creen en algunos de los ideales del Team Flare, pero difieren con las ideas que Lysandre sostenía. Su revelación realmente fue sorprendente. No sé cómo no me di cuenta de que eran exintegrantes del Team Flare. Viendo en retrospectiva, era muy obvio. Grisel es una mujer de mal genio, es fácil de hacer enojar, mientras que Grisham es calmado y calculador. Me gusta el detalle de que sus personalidades se reflejan en las Pokéballs que usan. Grisel usa Veloz Balls, reflejando su forma de ser tan desesperada, y Grisham refleja su paciencia con las Turno Balls. Y por supuesto, no puedo dejar de lado a Mabel, la que ocupa el puesto del profesor Sycamore. Me gusta la idea de que se ve a la profesora como un acuerdo de culpabilidad. Ella misma lo dice, es fácil seguir los pasos si saben dónde está en todo momento. He de decir que los desarrolladores supieron aprovechar al máximo lo planos que llegaban a ser algunos personajes de Pokémon X e Y. O sea, ¿realmente alguien puede decirme algo de la personalidad de Mabel en sus juegos de origen? Probablemente nadie. Pero ahora en ZA descubrimos que tiene una personalidad encantadora. Algo canty, ¿saben? Es probablemente un personaje totalmente diferente al de sus juegos de origen, pero como nadie le prestó atención, esto no importa. El juego redima al Team Flare mediante Grisham y Grisel. Ellos fueron recluidos de la sociedad por ser parte del equipo criminal que atentó contra la región, pero eso no fue por decisión propia, sino porque nacieron rodeados de integrantes de ese mismo equipo. Su plan es llegar al máximo rango del Battle Royale y ser quienes salven Luminalia. Esto para cambiar la percepción que el público tiene hacia ellos. Tras que Grisham se haya derrotado, se da cuenta que su verdadero ideal es proteger Luminalia, la ciudad que les dio un hogar. Esto sin importar lo que los demás piensen de él. Este nuevo ideal lo impulsa a dejar el pasado y a centrarse exclusivamente en su futuro. AZ se nos presentó como un personaje trágico, el que fue una vez un respetado rey, resaltando por su amor por los Pokémon y su naturaleza gentil, reinó Kalos con una mano dura, pero justa, acompañado siempre de su Floette, actuando en beneficio de la región por encima de todo. Todo esto cambió cuando una guerra tuvo lugar. Guerra en la que una región rival quiso hacerse con los recursos de la región de Kalos. Ese conflicto empezó a quebrar a AZ, hizo que su buena característica empiece a cambiar, pero no había de qué preocuparse. Con su Floette siempre a su lado, se garantizaba que su humanidad esté intacta. Esto fue hasta que pasó lo peor. A falta de Pokémon disponibles para combatir, el Estado se vio obligado a enviar a cualquier Pokémon, con entrenamiento o no. Floette fue uno de los elegidos para combatir. Fue aquí donde el Pokémon dejó este mundo, y junto a él, toda compasión que AZ tuviera. Tras esto, el ahora despiadado rey utilizó todos los recursos disponibles para crear el arma definitiva, una máquina cuya función era clara, traer de vuelta la vida a Floette. Cosa que efectivamente hizo, pero eso no fue suficiente para AZ, quien, resentido con el mundo por haberle quitado lo que más amaba, usó el arma definitiva no para dar, sino para quitar. Con un solo uso del arma definitiva, la guerra terminó, pero ninguna victoria viene sin costo. Gente y Pokémon por igual murieron. El plan tenía un fin noble, pero este solamente llevó a que AZ se convirtiera en exactamente aquello que quería destruir. Tras que Floette descubriera lo que su dueño hizo, lo abandonó sin más reparo, dejando sufrir las consecuencias de sus actos. Y así fue que por 3000 años, AZ vagó por el mundo. 5 años atrás, AZ se encontró con Kalem o Serena, con quien tiene una breve conversación sobre el Pokémon Flor que perdió hace tantos años. Tiempo después, le revela a este entrenador cómo todo lo que está pasando con Lysandre y el Team Flare es, esencialmente, su culpa. Gracias a la intervención de ese entrenador, pudieron detener a Lysandre antes de que pase lo mismo que hace 3000 años. AZ finalmente es liberado, y tras combatir contra el entrenador, se reencuentra por fin con Floette, quien le concede el perdón y le quita toda culpa de encima. O eso creíamos.
Leyenda Z agarra lo que ya sabíamos de AZ, que, recordarles, ya estaba muy bien hecho, y le suma un lore muy rico. Se nos presenta como un señor mayor, que maneja un hotel en Ciudad Luminalia. Este hotel no tenía muchos clientes ni nada, pero sirvió como una forma de hacer que AZ se sienta incluido en la sociedad una vez más. En su camino por su nueva realidad, ayudó a entender los misterios de la Mega Evolución. Fue el que toma el lugar cinemática inicial del juego, donde, justo en el corazón de la ciudad, en la Torre Prisma, una gran cantidad de energía empezó a escaparse. Esto llevó a la clausura del punto más visitado de la región. Poco después, empezaron los eventos del juego. Pokémon empezaban a mega evolucionar por sí solos, y con esto se amenazaba la paz que tanto tardó en encontrar a Z. Rápidamente se descubrió que estos Pokémon descontrolados aparecían debido a la energía que la torre emanaba. Tras avanzar en la historia del juego, AZ se reúne con el jugador y el resto del equipo de MZ, un grupo de jóvenes que trabajaba activamente en proteger la ciudad de cualquier amenaza. Y ahí les cuenta sobre Ange. Resulta que hace 1000 años, AZ se encontró con un descendiente de su hermano menor, quien le pidió ayuda en proteger la región. ¿Cómo lo haría? Con otra máquina. Una que no quite, sino que dé, fiel a lo que el arma definitiva buscaba en un primer momento. Ubicada abajo de la Torre Prisma, esta máquina buscaba compartir la vida eterna de AZ con el resto del mundo. Sin embargo, no podía funcionar sin Floette, y es por eso que se mantuvo guardada, expectante al reencuentro de sus dos viejos amigos. Desgraciadamente, tras que el arma definitiva se disparase 5 años atrás, Ange empezó a descontrolarse, y ahora emana la mega energía que empezó todo el conflicto del juego. Ange se volvió un peligro creciente que el grupo protagonista tiene que enfrentar. AZ nos cuenta que él ya está demasiado viejo, casi sin fuerzas para proteger la región. Gracias al equipo MZ, la amenaza desapareció. Fue así que AZ limpió su último pecado, y finalmente pudo descansar en paz. Wow, ese fue un giro de ánimo muy largo. Sí, disculpen, quise meterme en la ficción. Pokémon Leyenda ZA cierra el arco de personaje de AZ, le da una conclusión que no sabía que necesitaba. Y además justifica por qué Floette tardó tanto en volver con él. La creación de Ange no fue más que otra prueba de que AZ seguía siendo egoísta, y que todavía no era capaz de ver la belleza verdadera del mundo. La vida eterna no era una solución para encontrar una felicidad unánime. Lo bello está en todas partes. En ver una vida nacer, verla fallar, verla sonreír y hasta verla morir. Ese balance es hermoso, y si AZ no era capaz de ver eso, entonces esos 2000 años que vagó fueron por nada. Es gracias a la mega evolución, a Kalem, a Serena, Shona, Tierno y Trevor, así como todo el equipo de MZ, que se da cuenta de cómo realmente son las cosas. Así obtiene la verdadera redención y finalmente puede descansar en paz. Pero lo que es indiscutiblemente lo mejor que ha hecho este juego es tanto Lysandre como Zygarde. Lysandre se nos presenta como una persona que vaga por la ciudad. Se llama a sí mismo L, y durante la historia nos observa mientras se desarrolla nuestro viaje por Luminalia. Actúa como una especie de heraldo para el Pokémon legendario Zygarde. Su personaje da un giro de 180 grados al dejar de ser la persona que da las órdenes, para pasar a seguir fielmente las órdenes de alguien más. Esto lo hace sin rechistar, pues considera que las acciones de Zygarde son para mantener a la ciudad a salvo, y esto conecta directamente con sus ideales de mantener la belleza por encima de todas las cosas. En cierto momento de la historia, Lysandre te pide a ti y al resto del cast protagonista que se unan a Zygarde y su misión de proteger Luminalia. Esto es algo que Lysandre de Pokémon X e Y nunca haría, cosa que solo ejemplifica aún más lo mucho que cambiaba ese personaje tras los eventos de los juegos ya mencionados. Lysandre carga con el peso de lo que sus acciones causaron, y acepta su destino como heraldo, viéndolo como una forma de redención. Se da cuenta de que su visión apuntaba al punto correcto, pero que tomó el camino equivocado. Menciona también que hace 5 años, un grupo de 5 niños intentaron hacer que vea eso, y que, de haberse escuchado, quizá las cosas hubieran sido diferentes. Se da cuenta de que lo bello está presente en todo, desde un Pokémon hecho de basura, hasta el envejecimiento de una actriz y modelo reconocida en la región. Tras atrapar a Zygarde, Lysandre nos brinda una reflexión final sobre todo lo que el juego contó. Se cuestiona sobre lo que hará con los 3000 años que está condenado a vivir. Menciona que la respuesta está sujeta a cambios, pero que por lo pronto se va a centrar a enseñar a las personas a crecer por sí mismas, guiándolas y alentándolas a mejorar. De esta forma, creará un mundo realmente hermoso. Usará sus años de vida como una oportunidad de hacer de ese mundo un lugar mejor. Pokémon X e Y trajo un villano despiadado,
con una motivación seria y realista, pero muy mal ejecutada. Mientras que Leyenda Z trabaja con lo ya establecido, mostrando cómo los eventos de este juego previo hicieron que cambie sus métodos, mientras que aún mantiene sus ideales. Como dije previamente, este cambio no podría haber sido posible de no ser por... Durante mucho tiempo, Zygarde fue relegado a cuevas, anime y una sidequest en Alola. En estos dos últimos medios nos dejaba ver el que Zygarde como concepto era algo súper interesante, pero que realmente nunca se llegó a explotar en los juegos. Pero finalmente, tras 10 largos años de su primera aparición, Pokémon Leyenda Z le da el foco que merece. Este juego ni se molesta en explicar cosas como su forma núcleo o célula. Las mencionan por encima y tienen algo de relevancia, pero poco más. Espera que tú, como un jugador que ha esperado a Zygarde por años, sepa ya todo lo que se tiene que saber sobre él. Lysandre nos revela que Zygarde sí que intervino en todo el caos que tuvo lugar en XY, pero no para detenerlo, sino para salvarlo a él y a todo Pokémon y humano que tuviera cerca. Este juego hace un trabajo perfecto en demostrar la función principal de Zygarde: eliminar a cualquier amenaza que afecte de manera negativa al balance del mundo. Acepta que no puede solo y por eso encomienda a Lysandre con la tarea de probar a cualquier candidato que pueda ayudarle con su misión de salvar a la ciudad de Ange. Todo el clima de esta batalla es muy cinematográfico, muy similar a lo que pasó en la batalla final del anime de XYZ. Solo que sin la parte en la que una niña de 6 años asesina a sangre fría a una persona. Pokémon Leyenda Z nos da todo lo que pedíamos de Zygarde y hasta más. Es por eso que este punto es, sin lugar a dudas, lo mejor que hizo el juego. Ahora, pasando con lo que está ok, he de decir que esos puntos serán mucho más breves, pues realmente no es algo que me quite el sueño. Y no hay mejor forma de ejemplificar esto que hablando de las nuevas mega evoluciones. Estas son muy hit or miss. Mega Dragonite nunca me gustó. Me parece un diseño soso y aburrido. ¿Alas en su cabeza? ¿Su cola más larga? Es un sentimiento raro, pues realmente no esperaba nada de esa mega evolución, pero aún así me decepcionó. Luego hay casos como Mega Frostlass, que su problema no es que sea un mal diseño ni nada, sino que esto no es una mega evolución, es un Gigamax. Hubiera sido perfecto si solo recortaran un cuarto de su largo, pero no. Mega Feraligatr lo he odiado desde el primer momento en que lo vi. Y no, el sentimiento no cambia aún después de verlo atacar. Si esa capucha estuviera abajo todo el tiempo, maybe estaría pasable, pero ese no es el caso. Hey, tenemos el caso de las llamas de Typhlosion otra vez. ¡Let's go! Igual, no todas las megas me disgustan. Por ejemplo, las megas de los iniciales de Kalos me parecen increíbles. Ninguna queja ahí. Ni qué decir de Mega Victreebel, que me gustó desde el primer momento en que lo vi. Mega Skarmory fue tan legendario que decidí agregar a mi equipo el momento en el que puse mis ojos sobre él. Aunque, de todas las megas, con diferencia la mejor es Mega Malamar. Como dije, las megas están bien y mal a la vez. Creo que este es el consenso general del público, así que yo feliz con mi opinión. Otro punto que me genera caos son las misiones secundarias, porque son aburridísimas. Esto no me pasaba para nada con el Leyendas Arceus. Y bueno, no hay mucho que agregar acá, solo que la mayoría son repetitivas y tediosas. En específico, esta clase de ellas que te pedía combatir con un Pokémon en específico. Esa definitivamente era la que más odiaba, pues tenía que grindear un solo Pokémon que no me interesaba si quería completar el juego al 100%. Igual, nuevamente, había algunas que sí se salvaban, como la de los Supa en el museo. No todas son malas. El último punto que mencionaré en ese apartado tiene lugar en el nuevo sistema de combate que este juego agregó. No soy muy fan de este. Nuevamente, me parece aburrido y repetitivo, sin mucho espacio a estrategias originales ni interesantes. Hay dos puntos en específico que me disgustaron. El primero es muy común, por lo que tengo entendido. La idea de dar libertad a la cámara a la hora de combatir deja el camino abierto a que los Pokémon se glitchen, como pasó aquí.
no sé. Creo que si me gasté $70 en un juego, lo mínimo que puedo pedir es que no pasen cosas así. El segundo punto ya es algo más personal. El delay a la hora de cambiar de Pokémon. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Tras que cambiemos un Pokémon, hay un tiempo de espera obligatorio antes de que este pueda atacar. Sí, bueno, odio esto. Me parece que destruye completamente el concepto de combate a tiempo real. Es decir, entiendo por qué lo hacen. Es su forma de balancear el juego y de no permitir que spamemos el cambio. Pero, Dios mío, ¿no podían dejar eso para los combates online? De verdad, no tienen ni idea de cómo me saca del gameplay el tener que esperar un tiempo antes de poder combatir. Esto empezó a ser molesto cuando empecé a farmear combates para obtener el amuleto Iris, donde los cambios eran muy necesarios debido al Z arrollado. La verdad es que no sé qué tan común es ese problema, pero me disgustó mucho ese aspecto del juego. Bueno, por desgracia, lo que estoy por comentar son verdaderos problemas que tengo con el juego, y que realmente le bajan puntos en mi conclusión final sobre este. Reiterarles que todo lo que voy a decir es mi opinión, lo que yo sentí al jugar el juego. Bueno, vayamos a los bifes hablando del primer punto que odié del juego. Hablo del manejo del rival principal, Orbain y Tony. De todo el equipo MZ es definitivamente el que menos me gustó. Todo lo que engloba a este personaje me pareció mal ejecutado. Desde el inicio del juego se establece que la chaqueta que usa es importante, pues le pertenecía a su madre. Y también nos cuenta que está en Luminalia porque está buscando a alguien. ¿Que a quién busca, te preguntas? Pues espérate 20 horas en lo que te pasa el juego para descubrirlo. No, en serio, me parece demasiado estúpido que solo se redujera a decir se la pasa así todo el juego hasta que al final, de la nada, se revela que Jet, la CEO de Quasartico Inc., todo el tiempo fue la persona que buscaba. Así, sin más, sin ningún tipo de desarrollo previo ni nada que apunte a eso. O sea, durante todo el juego nos crean expectativas sobre quién es esta misteriosa persona que está buscando. El equipo MZ, el Z Royal, todo eso secundario sobre su verdadero objetivo. Orbain me parece un personaje aburrido. Tiene más problemas que todos los personajes, tanto de dónde sacar. Pero no hace nada interesante con eso. Nunca lo vemos caer porque él es el líder, y como tal debe mantener su compostura para no alterar al equipo. ¡Qué estupidez, sinceramente! O sea, hermano, literalmente se endeuda con una mafia peligrosa y el chico tan tranquilo como si nada pasara. De igual forma, el hecho de que se robe a Floyd en el clímax de la historia también se me hace un error garrafal. No me interesa cómo lo quieren justificar. El momento de la mega evolución de Floyd debió ser nuestro. Nos lo ganamos y era lo justo. Lo peor de todo es que al final, tras que se revele que está relacionado con Jet, así por la cara se le hereda a toda la compañía. ¿Por qué? ¿En qué momento se estableció que Orbain tenía siquiera algo de interés en cargar con una responsabilidad así de grande? Pero hey, al menos esto hace que renuncie como entrenador y nos entrega finalmente a Floyd. Aunque claro, se baja del cargo del equipo MZ, pero no tiene el coraje de ir con sus ex compañeros a contárselo él mismo. Te manda a ti, el jugador, a hacerlo. Viniendo de rivales como lo fueron Nemona, Penny, Hop, Dios mío, Hop, que me lance de la cara un personaje tan mal llevado como Orbain realmente le baja puntos a una historia muy bien hecha. En ese punto del video me gustaría mencionar también cómo la poca mención de personajes antes relevantes me parece fatal. Clemont, el anterior líder gimnasio de la ciudad, no tiene ninguna participación en la historia. Entiendo que ya, en los juegos realmente no tiene importancia, cosa que sí tuvo en el anime. Pero de igual forma, el conflicto principal del juego toma lugar en la Torre Prisma, lugar donde estaba su gimnasio. ¿Cuál es la lógica de que ni siquiera hay interés por él en ayudar? Pero eso no es lo peor. El juego en ningún momento explica dónde quedó el gimnasio. O sea, claro, asumimos que cerró porque, bueno, la torre fue clausurada. Pero, ¿cómo esto afectó a la Liga de Kalos? ¿Dónde obtendrán los entrenadores su cuarta medalla ahora? No creo que esté loco por pedir una explicación para esto. Para meterle sal a la herida, de lo poco que sabíamos de Clemont, lo descubrimos por unos NPC random que son completamente fáciles de pasar por alto. Fue el líder del gimnasio de la ciudad, no puede solamente dejar migajas de su paradero.
Encima, ni siquiera es necesario que aparezca Clemont. Su hermana Bonnie podría haber aparecido. Ya saben, que nos contextualice un poco de lo que pasa con su hermano y, no sé, que haga algo. Luego está el profesor Sycamore. Bueno, no está en el juego. Pero entienden. O sea, en el laboratorio vemos una foto de él y todo eso, pero poco más. Se menciona que está de viaje en otra región con Trevor. Pero por favor, hay un problemón que involucra energía de la mega evolución y el profesor no se muestra por ningún lado. ¿Saben en qué se especializa el profesor Sycamore? Pucha, no sé, creo que en la mega evolución. El cojudo se perdió en la mega evolución de Floet y Zygarde, loco, Zygarde. ¿Y tenemos que actuar como si todo tuviera lógica? Entiendo que querían centrar su total atención en los personajes nuevos, pero desechar con basura a otros personajes emblemáticos y que por su narrativa previamente desarrollada deberían aparecer, no es el camino correcto para seguir. Este es, personalmente, mi mayor problema con el juego. No sé qué tan popular será esta opinión, pero ahí va. Ciudad Luminalia como mapa es soso y muy repetitivo. Hey, ¿alguien puede decirme dónde estoy? Oh, vaya, ¿no pudiese recordar el distinguido Distrito Verde? O sea, uno ve capturas del mapa de Leyendas Arceus y si ha jugado el juego, probablemente pueda sacar una que otra zona del juego. ¿Saben por qué? Porque el juego tiene 6 mapas distintos. 6 mapas que se distinguen lo suficiente el uno del otro. En Pokémon Leyendas Z no existe eso. Las rutas son todas iguales a excepción de unas cuantas. Sinceramente, ¿alguien recuerda cómo es la ruta 18 de Luminalia? Me frustra que ese mapa sea tan aburrido. Nada es interesante. Lo máximo son cosas que te hacen decir, ja, qué cagado, un sapo encima de una fuente. Pero nada más. Y luego están esas construcciones horrorosas que están repartidas por todo el mapa. ¿Cuál es su razón de existir? Claro, además de hacer gala de lo mal hecho que está la movilidad del juego. Así no funciona la puta gravedad, por favor. Ni siquiera voy a mencionar las ventanas pegadas a los edificios o las paredes mal conectadas. De verdad, no me pueden interesar menos. Pero de verdad, el mapa es tan aburrido y encima con muy pocos temas musicales que cambian solo si es de día, de noche o si estás en una ruta de Pokémon. Por Dios, viniendo de Leyendas Arceus con temas de área tan preciosos como el de Eterna Forest, o Jubilife Village. Son temas que llenan de vida el juego, que hacen el gameplay mucho más digerible. No como las calles Luminalia que tienen tema principal del juego en heavy rotation. Pero cambia el instrumento según no estás. ¡Cállate! Mi problema con el mapa podría ser pasable, de no ser porque todo el juego estamos caminando. Ya lo dije antes, pero lo voy a reiterar. La nula falta de movilidad es un error total. Literal, lo máximo que tenemos de movilidad es esto. Este juego cuesta $70, por favor. ¿Y saben qué es lo más estúpido de esto? Que lo hicieron no porque no tuvieran ideas, porque, ja, Gogoat, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? No lo hacen simplemente porque el mapa es minúsculo. Si pusieran monturas, podríamos ir de un punto a otro en poco más de un minuto. Y eso que estoy exagerando. Perdón por comparar tanto, yo sé que es molesto, pero no podemos pasar de una movilidad tan bien lograda como lo hubo en Leyendas Arceus, donde si quieres pasar por tierra, agua o cielo, se puede hacer y de forma divertida. ¿Cómo pasamos de esto a esto, hermano? Es indignante y hasta insultante. Como si los desarrolladores estuvieran burlándose de nosotros. No, definitivamente es lo peor del juego, a mi parecer. Finalmente, llegamos al punto final. Los combates de jefes. Que en este caso, se trata de las megas descontroladas. Como ya es costumbre en las cosas que no me gustaron, es repetitivo a más no poder. O sea, spamear ataques y curas mientras cada cuanto esquivas ataques. Esto no debería ser un problema. De hecho, se escucha tan divertido, ¿verdad?
Pues que si te cuento que esto se repite 17 veces. Sí, ya no se escucha tan divertido, ¿no? Creo que eso no sería tanto problema de no ser porque los combates apenas se diferencian el uno del otro. Volvamos a las comparaciones, esta vez con los nobles de Leyendas Arceus. Ok, primero que nada, ¡qué temazo! Y segundo, comparémoslos con las megas descontroladas. Sí, eso es todo. Sacrificaron el tener una buena ambientación y que realmente parezcan amenazas en pos de meter todas las megas que puedan. Aunque no se trata exclusivamente de la ambientación o la presentación. Los Pokémon nobles son muy diferentes el uno del otro. O sea, hermano, Avalugg es un titán. Podemos sacar tanta personalidad de Lilligant al verlo bailar así. Estas son cosas que se grabaron en mi memoria. Cosas que recuerdo grandemente por jugar el juego. Cosa que nunca pasa en ZA porque todos son iguales. No solo los combates son repetitivos, sino que además no tienen gracia alguna. Hey, pero he de decir que el combate final contra Zygarde fue cine, hermano. Muy bien logrado. Pero el combate final contra Arceus fue mejor. Creo que gran parte de los problemas que tengo con este juego nacen porque lo comparo con el Leyendas Arceus. Pero realmente no puedo evitarlo. Z se me hace tan inferior a este juego. Y no entiendo cómo lo lograron. Podrían haber pulido todo lo que hizo este juego bien. Y hasta mejorarlo. Para así hacer que Z sea perfecto. Pero no. Todo lo contrario. Le restan cosas y la gente lo aplaude. De verdad no entiendo. Ay, soné muy hater. Por encima de todo, el juego me gustó. De verdad. Lo que hace bien, puta que lo hacen bien, ¿ah? Pero pasa lo mismo con lo malo. Le doy como puntuación un 7,5 de 10. A decir verdad, es mi segundo juego menos favorito de la línea principal presente en Switch. Nada peor que Diamante Brillante y Perla Reluciente. Pero no me malinterpreten, que esté tan bajo en la lista no es porque sea un mal juego ni nada, sino que los demás juegos son demasiado buenos. ¿Qué opinas tú sobre Leyendas Z? ¿Estás en desacuerdo con algo que mencioné? ¡Genial! Cuéntame en los comentarios. Pero porfa, no olvidemos el respeto ante todo. Yo no soy ningún experto en lo que digo y puede que una que otra cosa se me haya escapado. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!